Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos desarrollando entonces los tópicos relativos a este curso. Estamos estudiando integrales de superficie y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es el teorema de la divergencia de Gauss. Sin embargo, a mí me gustaría volver a hacer énfasis en lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora nosotros estudiamos primero en lo que se conoce como el teorema de Green, ¿ok? Y yo les había comentado que para este teorema de Green teníamos dos versiones y ahí tenemos una versión que era lo que se conocía como la versión vectorial, ¿ok? Y habíamos visto el teorema de la divergencia, pero lo habíamos estudiado y les había comentado que habíamos estudiado el teorema de la divergencia en el plano. Y justamente para poder generalizar este teorema de la divergencia a otras, digamos, a mayores dimensiones, es que comenzamos a estudiar todo este tema de la superficie, de la parametrización de superficies y ese tipo de ideas. Entonces, fíjense, en el teorema de Green, sobre todo en la versión integral, la versión vectorial, nosotros teníamos que el teorema de Green nos establece que la integral de línea sobre el borde de la curva, esto es una integral de línea, esta integral de línea va a ser igual a la integral doble sobre la región, el rotacional de la función por k. Y esto que está aquí, vamos a colocarlo así, de a, esto es una integral doble. O sea que el teorema de Green, vamos a escribirlo por aquí, Green nos permite, bajo ciertas condiciones, desarrollar una integral de línea con una integral doble. ¿Ok? Eso es lo que nos establece ese teorema. Por otra parte, tenemos el teorema de la divergencia en el plano. El teorema de la divergencia en el plano nos dice que esta integral que está acá sobre el borde de la región, y en este caso tenemos f por n de s, va a ser igual a la integral doble sobre la región, este será el borde, esto aquí, bueno, aquí orientada positivamente y todo lo que, etcétera, que hemos visto en videos anteriores, va a ser a la divergencia de f de x de y. Esto es el teorema de la divergencia en el plano. ¿Ok? Aquí otra vez tenemos una integral de trayectoria definida para este producto escalar, este es el vector normal, y acá tenemos una integral doble. ¿Ok? Tenemos una integral doble, donde acá, acuérdense que pedimos hipótesis sobre la curva, todo aquello, y nuestro vector normal, como estamos trabajando en el plano, estamos trabajando en R2, nuestro vector normal tiene estas coordenadas, y', menos x' dividido sobre su norma, que sería la raíz de x' cuadrado más y' cuadrado. ¿Ok? La idea es que este vector apunte hacia afuera, ¿ok? Porque estamos considerando una curva orientada positivamente. Eso es lo que nos dice, hablando muy rápidamente, el teorema de la divergencia. Esto tiene una interpretación física, porque estas nociones provienen de la física, ¿ok? Y ahora, como tercer caso, vamos a enunciar el teorema de la divergencia de Gauss. Y entonces, este teorema de la divergencia de Gauss, vamos a definirlo en R3. Y diría lo siguiente: sea, por ejemplo, omega contenido en R3, una región, y vamos a denotar por D omega su frontera, ¿ok? Orientada
positivamente. ¿Qué significa que esté orientada positivamente? Que el vector normal apunte hacia afuera. ¿Ok? Acá, entre paréntesis, cuando pensamos en el borde de la región, esto es una superficie dada por una parametrización. Esa parametrización viene dada por una función phi definida de D contenido en R2 en R3. ¿Ok? Pedimos que esto sea diferenciable, queremos que esta superficie sea una superficie regular, y que, bueno, para poder trabajar cómodamente, por supuesto. Entonces, si yo tengo un campo, esto es ahora un campo vectorial, si F es de clase C1, entonces la integral, vamos a colocarla así, la integral doble sobre el borde, porque esto es un subconjunto en R3, esto es un cuerpo con volumen, o sea, y esto vive en el borde, es una superficie, pero el dominio, como la superficie viene dada por una parametrización, bueno, entonces esta integral, vamos a dejarlo, no vamos a poner doble, no, vamos a ponerla así, disculpen, vamos a ponerla así para evitar confusión. Esta integral, que es una integral de superficie, f por n ds, va a ser igual a la integral, vamos aquí a poner así triple para que sobre la región de la divergencia de f, y aquí aparecería de x de y de z. Entonces, aquí estamos relacionando esta integral que es de superficie, es el cálculo de una integral de superficie con una integral triple. Entonces, fíjense que esta es la extensión del teorema de la divergencia, pero ahora trabajando en R3, en una dimensión mayor. La demostración de este teorema no es que sea difícil, lo que es laboriosa, ¿ok? Porque la idea es que ustedes, por ejemplo, desarrollen la definición de esta integral triple, factoricen y lleguen a esto, ¿ok? No voy a realizar la demostración. Bueno, podría solamente comentarles muy brevemente. Por ejemplo, por un lado, no voy a extenderme tanto, pero por un lado se considera esta integral que está acá, de x, de y, de z, y entonces, claro, se aplica la definición de divergencia, entonces le va a quedar la integral triple de, por ejemplo, derivada de x de f1 más derivada de y f2 más derivada de z f3 de x de y de z, porque aquí estamos partiendo de que f tiene coordenadas f1, f2 y f3, ¿ok? Entonces, por un lado tienen eso, y después entonces, por otro lado, toman con toda la paciencia del mundo, toman la definición de la integral de línea. O sea, toman esta definición, integral de línea, no, la integral de superficie de esto. Lo que pasa es que f por n va a ser un campo escalar. Entonces, por definición, esto es la integral y vamos a escribirlo así. f1 por i más f2 de j más f3 por k, y entonces acá tienen el vector de s, y entonces van descomponiendo, o sea, van descomponiendo esto como la suma. Allí viene la parte laboriosa, que es ir calculando cada uno de esos factores de esas integrales, y para ello entonces hay que dibujar. Voy a hacer solamente el dibujito. Es, por ejemplo, pensar que tu superficie omega, vamos a imaginarnos que es un bloque, voy a imaginarla así, como un bloque, ¿ok? Y entonces vamos como quien dice, trabajando en cada cara,
por ejemplo, vamos trabajando acá el borde superior que sería la tapa de arriba, después este borde de aquí que sería la tapa de enfrente, después el borde de este lado que sería de gamma sub 2 y obviamente considerar el de atrás, el de abajo, ¿ok? Y entonces uno va trabajando va seccionando la superficie en pedazos, o sea, la superficie del bloque omega sería esto unido con la tapa de arriba, con la de abajo, y en cada una de ellas va parametrizando. Y al ir parametrizando, tiene que ir calculando, por supuesto, estas integrales. Integral sobre de omega de f por n de s. ¿Ok? No voy a hacer con los detalles de eso, pero sí me gustaría, para que ustedes vieran lo poderoso de este teorema, mostrarles un ejemplo. Y digo poderoso porque en algunos casos simplifica mucho las cuentas. Imagínense que queremos evaluar la integral sobre s de x cuadrado más y más z de s, donde s es la esfera x, y, z, tal que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Imagínense que tenemos esto. Entonces, acá, para evaluar esta integral, tenemos lo siguiente. Debemos hallar, lo vamos a decir así, debemos hallar una función de coordenadas f1, f2, f2 y f3, tal que cuando hagamos el producto f por n, nos dé exactamente x cuadrado más y más z. Pero como S es la esfera unitaria y nosotros en videos anteriores vimos que el vector normal a la esfera unitaria es x, y, z. Conocemos x, y, z. Conocemos esto que está aquí. Entonces, podemos decir esto. O sea, sustituyendo esto acá, necesitaríamos que, vamos a escribirlo acá, f1, f2, f3 por x, y, z nos tiene que dar x cuadrado más y más z, ¿cierto? Así, desarrollando el producto, permítanme por acá, obtenemos el siguiente sistema, que f1 por x tiene que ser x cuadrado, que f2 por y tiene que ser y cuadrado, y f3 por z tiene que ser igual a z, porque claro, cuando ustedes desarrollan este producto de aquí abajo, fíjense, cuando ustedes desarrollan esto es lo mismo que decir que f1 por x más f2 por y más f3 por z tiene que ser igual a x cuadrado más y por z. Están comparando estas dos cantidades, entonces necesitamos esto, y esto va a implicar aquí arriba entonces que cuando comparemos este con este, partiendo de que esto no se nos anula, que nuestro vector f tiene que ser de la forma x1, 1. Listo, ¿no? Porque si este es esto, la divergencia de f es exactamente igual a ¿qué cosa? A 1. Porque la derivada de esto, estas dan 0 y esta da 1. La derivada de este vector, de este campo vectorial, es 1. Y entonces podemos aplicar el teorema de la divergencia de Gauss y obtenemos lo siguiente. Fíjense, esta integral sobre s de x cuadrado más y más z de s, en este caso, para la esfera unitaria, por el teorema de la divergencia,
va a ser igual a la integral sobre los pares x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1, la divergencia de f, de x, de y, de z. Pero esto no es otra cosa que el volumen de la esfera unitaria. Y ya por lo que nosotros hemos calculado en otros ejercicios de integrales múltiples, esto es simplemente 4pi tercios. Por lo tanto, esta integral se resume a calcular la integral triple y esta ya la tenemos lista. Así entonces podemos aplicar este tipo de teoremas.